Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les acompaña en estos momentos de reflexión cristiana y católica el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Domingo 20. ¿Qué nos dice Lucas en su capítulo 12, versículos del 49 al 53? En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer paz, sino división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Es uno de los evangelios bastante extraños para nuestra fe, ya que una de las cosas que siempre el Señor nos relata, la paz. Belén, Jerusalén, lugares de paz. También en aquella ocasión el niño recién nacido, los ángeles, en Navidad, aquella noche del 24. Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra, a todos los hombres de buena voluntad. Pero tenemos que adentrarnos mucho en los primeros versículos del capítulo 12, del 49. Tenemos aquí la clave. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. El fuego. Recordemos allá Oreb. Sobre todo, de una zarza ardiendo le habla Dios a Moisés. Y ahora sí, vámonos al Sinaí, donde precisamente Moisés y Dios hablan. Y caía fuego y se levantaba humeante. También podemos verlo en Pentecostés, lenguas de fuego. También muy conocido por nosotros, el apóstol Judas Tadeo, con una llama arriba de la frente. Y también recordemos a los discípulos de Emaús. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba de las Escrituras. La presencia de Dios. La luz, por otro lado, no se niega.
que trae el fuego. Y que precisamente el deseo de nuevo ahora está específicamente cuánto desearía que ya estuviera ardiendo la tierra en su voluntad, en sus mandamientos, en su hermandad, en que seamos criaturas, hijos e hijas de un solo Padre. El que podamos vernos como hermanos, que brille la justicia, el amor, la unidad y otros tantos valores que encontramos en las Escrituras, en el Evangelio. Y ahora sí, vámonos a otra llamita de ese bien. Lo podemos ver en la primera lectura, que precisamente nos está hablando de el rey Sedecías, que ya no tenía autoridad, y también estaba totalmente bajo las manos, que en otro momento también lo estará el Señor Jesús. Y les dice a los principales de el pueblo: lo tienen ya en sus manos, y el rey no puede hacer nada contra ustedes. Tomaron a Jeremías, lo descolgaron con cuerdas en el pozo de agua donde solamente había lodo. ¿Y qué era? El pecado de Jeremías primeramente era: desmoraliza a nuestros guerreros que quedan en la ciudad y a todo el pueblo. Y nos habla previamente durante el sitio de Jerusalén por los babilonios, donde Jeremías les dice o aconseja rendirse ante los babilonios, y no para así evitar la masacre y destrucción que ciertamente vendrá de Jerusalén y el exilio en Babilonia. A tal grado de trasfondo está el pozo sin agua y consecuentemente víveres por el sitio o que estaban sitiados por los babilonios. Pero vámonos a esa luz que comentaba. Ebek Melec, el etíope, oficial del palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de hambre. El rey ordenó a Ebed Melec: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Un pagano es el que le hace ver al rey lo malo que tienen las intenciones de los principales del pueblo. Que también hay que entender
que también en nuestro caminar de la vida tenemos por ahí lucecitas, como lucesotas también, que nos ayudan en nuestras tinieblas para vislumbrar la verdad, el bien, y pongámosle las otras cosas más que nos invitan las Sagradas Escrituras. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta segunda parte de Una liturgia para la vida, en que estamos reflexionando el Evangelio de el Domingo Ordinario 20 de San Lucas. Y estábamos viendo que en el Evangelio 12, versículos 49 al 53, nos hablan de, por un lado, no vine a traer la paz sobre la tierra, vine a traer la división. Y es curioso que nombra la familia, cercana, inmediata, padre, madre, esposa, hijos. Y aquí veíamos que muchas luces, como acabamos de ver, acerca de he venido a traer fuego a la tierra, el bien a este mundo, el mal por otro lado, que va a ser el eterno encontronamiento entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Y que precisamente desde nuestra libertad vamos a tener la decisión, como bautizados y discípulos de Jesucristo, la libertad de tomar una o tomar otra. Que en otro momento también nos va a decir, ante ti pongo el fuego y el agua. Y en esta ocasión, el fuego, aquello que puede destruirte. Porque también el fuego, eso significa destrucción, devastación. Y el agua, la vida. Y que está en nosotros elegir ambas cosas. De ahí que, por un lado, nos habla precisamente la segunda lectura. Hebreos capítulo 12 del 1 al 4. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe,
Dejemos todo lo que nos estorba o nos ata para correr perseverante en la carrera. Y esos que están alrededor de nosotros, antepasados, ante todo, los santos y santas. Quizás hayamos entrado a una iglesia donde están algunos santos o santas, que desafortunadamente solamente nos fijamos en qué nos pueden sacar de nuestros problemas, mas no qué fue lo que los hizo santos y santas. Y por allá, por un lado, el 1 de noviembre, muy poco conocido, sobre todo en México, la solemnidad de todos los santos y santas, que no están en los altares, pero sí fueron precisamente grandes que dieron pruebas de la fe, de la luz, del fuego, y de una manera u otra, de nuevo, en los valores de la Escritura. Y para ciertamente llevar esto adelante, no solamente los santos y santas, hay mártires, sino el gran mártir fue precisamente Jesús, que precisamente también nos está diciendo en el Evangelio: tengo que recibir un bautismo. Y cómo me angustia mientras llega. Domingo 20. Estamos camino a Jerusalén, y donde ya se perfila la última etapa de vida o el caminar de Jesús. Y que también Él entiende que ya lo están acosando de una manera u otra para poderlo precisamente tomar y crucificarlo. Recordemos el Viernes Santo. De nuevo, las autoridades, los ancianos, los principales. Si no lo matas, no eres amigo del César. Y ese es el bautismo. Bautismo quiere decir emerger, sumergirse, sí, en el agua, pero también en la sangre. Por eso los primeros cristianos, que no fue posible recibir el bautismo de agua, porque de nuevo el catecumenado o preparación para el bautismo era de 3 años, y en ese periodo no lo recibían, pero eran firmes en su fe, eran llevados al martirio de una manera u otra, como así lo vemos muy representativo en las películas de Semana Santa. ¿Y qué se decía allí? En los padres de la iglesia: recibió el bautismo de sangre, dio testimonio de su fe con su vida. Bautismo de sangre, que precisamente finalizo con final de la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Mediten pues
en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores. Y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Así viene siendo. Domingo 20, encaminándonos no solamente al final del año religioso. Ciclo C que nos acompaña Lucas, sino también vislumbrar, también, como decíamos la semana pasada, en el final, no solamente de la humanidad, sino también en el final particular, que decíamos en aquel entonces, la escatología individual como el juicio final de toda la humanidad. Regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida, comentándoles de nuevo que pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. De nuevo, en este tercer segmento, la liturgia en el Catecismo de la Iglesia Católica. De nuevo, comentándoles que fue hecho después, por un lado, del sínodo de los obispos, mas también, ciertamente, después del Vaticano II. Y estábamos viendo el capítulo de la celebración del misterio pascual. Y hemos comentado anteriormente estos sacramentos que realizamos en la liturgia cristiana y católica, como también estos nos están precisamente iluminando en nuestra vida bautismal como cristiana, donde celebrar, prosiguiendo su catequesis litúrgica. El catecismo presenta el lugar de la celebración litúrgica. En una breve síntesis, con claro sentido teológico y espiritual, hay una bella presentación de la Iglesia y su simbolismo. Lugar donde se reúne el pueblo de Dios, morada de Dios entre los hombres. De los lugares
de la celebración con su simbolismo y su funcionalidad. Estas expresiones se completan con el dicho sobre el arte sacro en la tercera parte del Catecismo. Con estos párrafos transmite el carácter cósmico de la liturgia, que penetra el tiempo y el espacio en la variedad de lugares y celebraciones litúrgicas. El artículo segundo, capítulo de la segunda primera sección del misterio, el Catecismo nos habla. Para concluir sus enseñanzas de esta sección, subraya la unidad del misterio celebrado y la legítima diversidad de las tradiciones litúrgicas presentes en el seno de la Iglesia Católica. Formas que se desarrollan en la historia, siempre vivas, y constituyen un precioso tesoro. Consciente de la delicadeza del argumento, subraya dos principios. En primer lugar, la fidelidad a la genuina tradición de la Iglesia, que respeta la parte inmutable de la liturgia y cambia las partes susceptibles a ello. El segundo principio es el de la unidad de la fe y de la caridad, de la comunión recíproca y de la conversión del corazón. En definitiva, una auténtica unidad del misterio y una legítima variedad de las formas litúrgicas están integradas en la comunión de la fe y de la vida evangélica. Una adecuada inculturación en el ámbito de la liturgia que planea con particular urgencia. Los 7 sacramentos de la Iglesia. Los vemos en la segunda sección del Catecismo de la Iglesia. Se sigue un esquema catequético para la exposición particular de los 7 sacramentos. Los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, confirmación, Eucaristía; los sacramentos de la curación, penitencia y unción de enfermos; los sacramentos de la comunidad o del compromiso, tanto el matrimonio como el orden sacerdotal. En general, los sacramentos se presentan según un esquema común. La mayoría de las veces, el punto de partida son los nombres que se designan al respectivo sacramento. Cada institución de cada uno se sitúa en el conjunto de la historia de la salvación, con sus prefiguraciones en la antigua alianza, su fundamentación en la vida de Cristo y su desarrollo en el tiempo de la Iglesia. La doctrina sobre el respectivo sacramento se ofrece partiendo de la mistagogia o misterio de la celebración eucarística, para que los ritos del sacramento, signos y palabras, significan aquello que el sacramento opera. Por eso, la celebración litúrgica del sacramento en el lugar propio de la catequesis sacramental, esta mistagogia litúrgica
es completada mediante referencias al receptor, al ministro y a los efectos salvíficos del sacramento. El catecismo quería, según las palabras del Papa Juan Pablo II, respirar con los dos pulmones, estar enraizado en las grandes tradiciones de Oriente y de Occidente. Por ello, intenta presentar la tradición litúrgica latina e incluir la praxis sacramental de la Iglesia de Oriente. Después de la exposición de los 7 sacramentos, el catecismo presenta los sacramentales para subrayar su importancia como un lugar privilegiado de la piedad popular. Cita el documento de Puebla. La segunda sección concluye con las explicaciones sobre las exequias cristianas, vistas a la luz del misterio pascual. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. Ahora nos vamos a adentrar en los santos y santas de esta semana, que allá en la segunda parte de hoy nos hablaba Pablo a los hebreos que veamos nuestros antepasados, que fueron precisamente los que llevaron o dieron luz a la fe en sus tiempos. 20 de agosto, San Juan Eudes, presbítero, 1601-1680. Nació en Francia, estudió con los jesuitas y luego entró en la congregación del oratorio y fue ordenado sacerdote. Luchó contra las tendencias excesivamente severas del jansenismo y fue uno de los reformadores más importantes de su tiempo. Nombrado superior de la congregación, continuó dando conferencias al clero y ofreciendo misiones populares. Dejó el oratorio para fundar la congregación
de Jesús y María, con el fin de predicar misiones populares. También fundó la obra de Nuestra Señora de la Caridad, que más tarde se convirtió en el Instituto del Buen Pastor. Fue un gran promotor de la devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María. El centro de la vida de Juan era Cristo mismo, que lo llenaba de la caridad de su propio corazón. El corazón de Jesús siempre ha sido la prueba de un amor sin límites hacia todas las personas. Ese corazón da la confianza absoluta, nunca ser abandonados. 20 de agosto. San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. 1090-1153. Nacido en Francia, de una familia acomodada, Bernardo entró en la abadía cisterciense de Claraval, llevando consigo a 30 amigos y parientes. Fue nombrado abad y trabajó incansablemente por la revitalización de la orden. Escribió y animó a otros a seguir a Cristo. Fundó abadías y fue un gran pacificador. Enamorado del misterio de la Encarnación y gran devoto de Nuestra Señora, escribió profundas obras espirituales, entre las que están el comentario al Cantar de los Cantares. Bernardo nos dejó un gran ejemplo de oración y de trabajo por la paz, ahondando en la Escritura, que como dice el Catecismo, citándolo, el cristianismo no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Número 108. 21 de agosto. Pío X, Papa, 1835-1914. José Sarto, nacido en Italia, estudió en el seminario de Padua. Después de su ordenación, sirvió en diversos ministerios de la diócesis. Fue ordenado obispo de Mantua y un poco más tarde cardenal. Fue nombrado papa en 1903, muy en contra de sus deseos. Su pontificado fue muy activo y fecundo. En la reforma litúrgica del breviario, o también liturgia de las horas, el misal, el canto gregoriano. Revisó también el catecismo y el derecho canónico y la codificación de las leyes matrimoniales. Impulsó la reforma de la curia y apoyó la preparación de la edición crítica de la Vulgata. Animó a los fieles a la frecuente recepción de la Sagrada Eucaristía, cuando no era un uso común. Defendió la separación de la Iglesia y el Estado y prohibió al clero entrar en política. Fue testigo de los muchos conflictos que empezaban a aflorar en Europa
que le preocuparon y afectaron profundamente. Murió a los pocos días del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pío X ofrece un claro ejemplo de sencillez y de amor, y de enorme celo por la vida de la Iglesia y la integridad de las doctrinas. Su vida y actividad es reflejo de lo que dice el Catecismo sobre la ley evangélica. No añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, el corazón, donde se forma la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. Número 1968. 22 de agosto. Bienaventurada Virgen María, Reina. La fiesta fue establecida por Pío XII en el año 1950 para el 31 de mayo, pero más tarde se trasladó al 22 de agosto, octava de la Asunción, para mejor marcar la relación entre las dos fiestas, Asunción y Coronación. La Virgen ha sido saludada como reina desde la antigüedad. En las letanías del Rosario y muchos himnos de la Iglesia, como Salve Regina, Ave Regina Celorum, Regina Celi y otros, María es glorificada por su Hijo y reina con Él en el cielo, ya que es la madre del Rey de Reyes. Citando la proclamación del dogma de la Asunción de Pío XII en 1950, el Catecismo afirma que María fue enaltecida por Dios como Reina de los cielos. Número del Catecismo 966. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado de entrar en su casa, corazón, y que seamos cada vez una llama que no se apague en el caminar de este mundo. Ciertísimamente, con la ayuda de María, Reina del cielo y de los ángeles. Muchas gracias. Feliz día para todos. Si Dios nos prestara vida, una semana más estaremos entre ustedes.